Alfa Misión Radio, una forma directa de dar a conocer las Sagradas Escrituras. Toda ella es provechosa para la enseñanza, para la amonestación, para la corrección y para la instrucción en la justicia, con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro e íntegro para toda buena obra. Sean todos bienvenidos. Juan capítulo 3, verso 22 al verso 30, dice así la palabra del Señor, en el nombre poderoso de Jesús el Cristo, dice así. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, los judíos, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Ustedes mismos me son testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Señor amado, nuevamente gracias. Bendecimos tu nombre en gran manera y te agradecemos por tu misericordia, tu amor y tu bondad. En tus manos, Señor, nos abandonamos. Sabemos, Señor, que este día en el cual estamos, usted nos los regaló y es algo maravilloso. Podemos escuchar tu voz, tu palabra, gracias por ello. Ministra nuestra alma en esta preciosa mañana, Señor, y reciba usted todo el honor, la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, Señor. Gracias nuevamente en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y todos decimos, puede tomar su lugar no dejando de darle a Dios la gloria. Ayúdeme a exaltar y glorificar el nombre poderoso de Cristo Jesús. Es necesario que le conozcan a Él. Recordemos que Juan el Bautista, amados hermanos, podemos leer en la palabra del Señor que Juan el Bautista fue escogido por Dios, y estaba escrito acerca de él, que es la voz que debe clamar en el desierto, el hombre que había de preparar el camino para la llegada del Mesías. Pero es importante, amados hermanos, que en el verso 30 entendamos algo. En el verso 30 dice, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. De repente podemos quizá pensar, hermano, esta escritura podemos aplicarla para enseñar acerca de la humildad. Quizá podamos usarla, pero no es lo que la escritura en realidad nos enseña. Recordemos que hay escrituras como lo que dice la palabra acerca de que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Acá lo que Juan dice es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Por qué dice esto Juan?
Recordemos que antes que llegase el Mesías, antes más bien que iniciase su ministerio, antes que se diese a conocer, tenía que llegar Juan el Bautista, esa voz que iba a preparar el camino para la llegada del Mesías, para la presentación del Mesías, para que la gente, los judíos, conociesen al Mesías. Entonces, el pueblo conocía y estimaba, en su mayoría, algún otro grupo no, pero estimaban a Juan el Bautista. Y por eso la expresión de Juan: es necesario que él crezca y yo mengüe, porque Juan el Bautista estaba siendo tan conocido, era tan popular, que la gente pensaba o creía en su momento que él era el Mesías. Por eso leímos, amados hermanos, entre el verso 22 al 30, que Juan el Bautista dice: ustedes me son testigos, ustedes son los testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo. Entonces, él lo hizo para dejar en claro que él solamente iba a preparar el camino. Pero nuevamente la gente estaba conociendo a Juan porque estaba escrito que Juan nuevamente era el que debía preparar el camino, preparar a la gente, a los judíos, que ya estaba escrito acerca del Mesías y también acerca de aquel que abriría camino para la llegada del Mesías. Y se cumple en Juan el Bautista. La gente lo conoció, la gente lo admiraba, la gente creía, muchos de ellos creían al anuncio de Juan. Pero nuevamente Juan dice: yo les dije a ustedes, y ustedes son testigos, que yo les dije, yo no soy el Cristo. ¿Por qué vino todo esto? Porque ya estaban o se enteraron que Jesús, recordemos que antes de que Jesús empezase a compartir más abiertamente, a desarrollar el ministerio, recordemos que fue bautizado por Juan en el Jordán. ¿Se recuerdan, hermano? Entonces, si lee conmigo nuevamente en el verso número 26, dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Y todos vienen a él. Juan dice algo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y ahí es donde vemos, ustedes mismos me son testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Y el verso 29 es algo que usted y yo podemos entender. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, que dice, mi gozo está cumplido. ¿Qué quiere decir? El Mesías es el esposo de la iglesia que aún no se fundamentaba. Juan es el amigo del esposo, o sea, del Mesías. Y el amigo se goza de oír la voz del esposo. Y él refleja o declara, mi gozo está cumplido. ¿Qué quiere decir? Ya se oye la voz del Mesías, ya inició el Mesías con el ministerio. Y por eso viene el verso 30 que dice, es necesario que el esposo, que él crezca y yo mengüe. Ahora, cuando leemos la palabra necesario, usted y yo la usamos. De repente usted hace algún proceso, sea cual sea,
le dicen: usted es necesario que me traiga tal documento. O sea, necesario es algo que debe suceder inevitablemente. De repente, amados hermanos, cuando nosotros leemos aquí que dice: es necesario que Él crezca, esta escritura podemos usarla para que Dios nos ministre de diferente manera, pero hoy estamos viendo lo que en realidad estaba diciendo Juan. Es necesario, o sea, esto debe suceder inevitablemente. Es necesario que Él crezca, nadie debe impedirlo. Esto debe suceder, nadie lo debe evitar. El Mesías debe crecer, pero dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Qué es menguar? Bajo este contexto de lo que está de alguna manera diciendo Juan, es hacer que algo sea de menor importancia. Es hacer que algo sea de menor importancia. Por eso Juan dice: ahora me gozo, mi gozo está cumplido, porque yo ya cumplí con mi trabajo. Tenía que preparar el camino, tenía que compartir del reino, pero yo no soy el Cristo. Yo iba delante de Él, pero el Cristo venía tras mí. Por eso, amados hermanos, nos damos cuenta que Juan sí estaba cumpliendo lo que dice el verso 30, porque Juan capítulo 1, verso 29, recuerden que Juan el Bautista, cuando vio que venía Jesús, dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es necesario que Él crezca, que Él sea el importante y que yo sea menos importante. La gente me conoce, la gente ha pensado que soy el Cristo, pero yo no lo soy. Es necesario que el verdadero, a quien venía detrás de mí, Él crezca. Ahora Él sea el importante, le den el lugar que corresponde y que yo mengüe, que yo sea menos importante. Y por eso, amados hermanos, siempre hablamos en el área de predicadores y en el área de música. ¿Cuántos no quieren ser predicadores para ser conocidos? ¿Cuántos no quieren cantar, tocar algún instrumento porque ya están pensando en escenarios? Están en realidad, amados hermanos, ignorando lo que estaba haciendo Juan. Usted y yo, amados hermanos, debemos tomar la postura de Juan. Debemos tomar la postura de Juan el Bautista, que Juan dice: ok, ya la gente hasta ha pensado que soy el Cristo, pero yo he aclarado que no lo soy. La gente me conoce, ya soy conocido en varios lugares, pero no era el propósito de Dios. Así que vamos a cumplir el propósito de Dios. Es necesario que el Mesías crezca, que Él sea el importante, lo conozcan a Él. Por eso es necesario que le conozcan a Él. Es inevitable, debe ser inevitable, es necesario que le conozcan a Él. Por eso, hermano, usted que comparte, usted que de igual manera canta, toca, hermano, o en cualquier área que usted, Dios le dé un ministerio, un área para trabajar, tenga en mente que nuestro trabajo es que el Señor crezca, que Él sea el importante y nosotros menguemos. Aunque no te conozcan a ti, al hacer el trabajo, Dios sabe recompensar a los que le sirven de corazón. Pero Jesús debe ser el importante. Él debe ser el al que deben conocer. Ayúdeme a darle gloria a Dios. Estamos entendiendo. Usted ha escuchado los comentarios de repente de otros predicadores, o quizá se ha dado cuenta que cuando invitan a algún predicador, hay predicadores que de repente preguntan: hermano, ¿y como cuántos miembros son? Ay, hermanito, somos como 25. Ay, hermano, no voy a poder ir. Si son más de 50, con mucho gusto.
¿Ha escuchado comentarios de ese índole? Que hay predicadores, hablemos en general, o sea, hablando predicadores y pastores, pero tampoco vamos a generalizar que todos son iguales, no, porque hay tremendos siervos de Dios. Pero oiga, hay quienes, ellos son los importantes. Ellos son los que se dan la importancia. Hasta de repente pueden decir: hermano, mande a hacer una pancarta grande, si quiere le envío mi foto, ponga mi nombre en alto ahí, o sea, que se vea, si sea pastor, evangelista, profeta, no sé. Hermano, han ignorado lo que realmente debemos hacer. Nosotros debemos menguar, debemos ser menos importantes. Somos parte del reino, somos servidores en el reino de Dios, pero el importante es el Mesías, Jesús el Mesías. A Él debe darse el primer lugar. Por eso, amados hermanos, si en alguna área usted le sirve al Señor, no trate de levantarse el cuello, no trate de pensar: ay Señor, levántame como un ministro de alabanza, levántame como un predicador, Señor, y algún día permítame llenar estadio. Ya tu mentalidad es que el Señor mengue y que tú crezcas, y eso va en contra de lo que la palabra enseña. Por eso, amados hermanos, no le pidas al Señor que te levante para que llenes estadio. Dile: Señor, gracias por haberme perdonado y aquí estoy, heme aquí. Si me quieres usar donde quiera, con cualquier alma, yo estoy dispuesto. Y si algún día Dios permite que te invite a algún lugar donde vayan miles de gente, toda la gloria de igual manera será para Dios. Cristo vive. Yo de repente le digo a los jóvenes, no, me voy a tomar una foto con usted, no voy a hacerse famoso y al rato se olvide. Pero parece de risa, pero es una realidad. Hay hermanos, digo, no quiero hablar por hablar, pero ¿usted ha visto pastores con guardaespaldas? ¿Sí? ¿Ha visto pastores con guardaespaldas? ¿Usted se ha preguntado por qué? En casos, por eso le digo, es importante analizar. Puede ser que un pastor, no sé, no por causa de la congregación, pero sea una persona que su familia le dejó herencia, tenga dinero, quizá lo amenazaron y quizá por eso haya optado por buscar guardaespaldas, pero muchos de ellos no. Muchos de ellos, yo me recuerdo que un hermano me dice, familiar mío: no, hermano, ¿dónde estábamos? Dice, tenían guardaespaldas el pastor, y desde que venía en autopista, ya viene en autopista, ya bajó de la autopista, ya dio vuelta en tal calle, dice, venían anunciando por dónde venía el pastor, y cuando llegaba el pastor a predicar, se ponían dos guardaespaldas ahí al lado del púlpito. ¿Sabe que muchas veces los pastores o cantantes tienen la culpa, pero también la gente tiene la culpa? Porque la gente le da ese lugar a aquellos pastores, predicadores, cantantes, donde los ponen en alto, donde son más conocidos ellos. Cuando les pregunta algún hermano, hermano, ¿qué dice la Biblia en esto? ¿Qué piensa usted del Mesías? Muy poco le saben decir. Lloran algunos hermanos que ya no debemos ver novelas, lloran porque ven una novela. Oh, pero le preguntan de cantantes a un cristiano, hermano, aquí, allá. ¿Sabe qué? A veces tienen en alto, crecen el nombre de los pastores, predicadores, de los cantantes, y el nombre del Señor mengua. Son más conocidos los predicadores, los cantantes. Espero que me entiendan. No estoy hablando de todos los pastores, de todos los predicadores, sino de aquellos que se levantan el cuello, aquellos que se creen importantes, aquellos que piensan que son ellos que al poner la mano son ellos los que hacen los milagros, cuando a Dios lo están haciendo a un lado.
Juan el Bautista dice: me gozo de la voz del esposo, ya mi gozo está cumplido. Qué bueno que Él va. Ahora el que tenga el primer lugar, es necesario que Él crezca, es necesario que lo conozcan a Él, es necesario que aunque se olviden de mí, pero conozcan a aquel que salva, perdona, liberta, sana, y su nombre es Jesús. Cristo vive, hermano. Estamos entendiendo. Por eso de repente cuando alguien pregunta: ¿y cuántos miembros hay? Hermano, cuando es una congregación de miles, sean cantantes o predicadores, se gozan. Pero cuando son 30, 40, dice: ay, bueno, no, mejor no voy. Y ustedes recuerdan lo que dice, amados hermanos, Mateo 18:20. ¿Sí se recuerda alguno? ¿No? Les recuerdo, Mateo 18:20 dice el Señor: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, yo estoy ahí en medio de ellos. Y ahora los predicadores, ellos son los importantes, porque si no hay más de 30, más de 40, más de 50, no van a predicar. ¿Qué quiere decir? Ellos son los que se han crecido y el Señor ha menguado en sus vidas. Por eso, hermano, hay que darle el primer lugar al Señor, aunque no se acuerden de tu nombre. Pero si un alma acepta al Señor, que nunca se olviden de quién les perdonó, de quién les salvó, de quién les lavó, de quién les sanó. Su nombre es Jesús. Ayúdeme a darle gloria a Dios. ¿Sí me entiende? Quizá llegue alguien acá y diga: hermano, yo quiero dar gracias al Señor porque Él me perdonó. Y aquí traigo el tratadito. Mire, un hermano, una hermana me habló hace tiempo. ¿Y cómo se llama la hermana? La verdad, no sé. Pero Jesús me perdonó. Por eso las almas que Dios le permita ganar para el Señor, recuerde que son del Señor, no son suyas. No se crezca usted, que no me crezca yo. Usted y yo debemos menguar, debemos ser de menor importancia. El que debe tener la mayor importancia. Por eso dice: es necesario, es algo que debe ser inevitable. No debemos ser estorbo para ello. Debemos poner el nombre del Señor Jesús en alto. Que conozcan a Jesús. Es necesario que le conozcan a Él, aunque no se acuerden de su nombre y de mi nombre. Nosotros hagamos que el nombre del Señor crezca, que las almas necesariamente, o sea, que nadie puede evitar que las almas conozcan a aquel que derramó su sangre por ellos. Yo se los he contado varias veces lo que la palabra del Señor dice. Quiero que vaya conmigo. ¿Quiénes somos nosotros en realidad? Claro, somos nosotros hijos de Dios, escogidos de Dios, pero bajo este contexto, si nosotros tenemos que menguar y el Mesías debe ser el importante, ¿cuál es nuestra labor? Primera carta a los Corintios, capítulo 3, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Verso 5 al verso 9. Cuando lo tenga, me ayuda a darle gloria a Dios. Lo tenemos. Primera Corintios capítulo 3, verso 5 al verso 9 dice: ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué Apolos? ¿Qué dice ahí, hermanos? Servidores, por medio de los cuales ustedes creyeron. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, que somos servidores. Verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento.
Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, ¿qué somos, hermanos? Colaboradores de Dios, y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces somos servidores, somos colaboradores de Dios. Entonces debemos poner el nombre del Señor Jesús en alto. Debemos dar a conocer al Mesías. Aleluya. Yo me recuerdo que en una ocasión a un joven se acerca a su pastor y le dice: pastor, ore por mí. Yo quiero aprender a tocar la guitarra, pastor, porque yo quiero servirle al Señor. Yo quiero que el Señor me use. Y yo quiero estar en esos escenarios y llenar lugares con miles de personas. Entonces el pastor, cuando lo empezó a escuchar, el joven inició bien, diciendo: yo quiero aprender a tocar, a cantar para que el Señor me use. Cuando el pastor empezó a escuchar porque quiero estar en los escenarios y llenar lugares con miles de personas, el pastor se entristeció. Y el pastor le dice: hijo, no, porque tú quieres que te conozcan a ti. Tú quieres hacerte famoso. Tú quieres que la gente o los cristianos sepan de ti. Y ahí estás mal. Pero pastor, hay muchos cantantes que hacen lo mismo. Pero tú no debes hacer lo mismo. Por eso Juan dice: es necesario. El esposo es el que tiene a la esposa, y el amigo del esposo se goza de oír la voz del esposo. Por eso Juan dice, y aquí por eso que mi gozo está cumplido. Era necesario que el Mesías iniciase el ministerio. Si en ese momento preguntaran, hubieran hecho una encuesta, que quién era más conocido, si Jesús o Juan el Bautista, Juan el Bautista era más conocido, porque Juan había iniciado su ministerio antes, porque así estaba escrito. Pero Juan sabía cómo debían suceder las cosas. Yo voy a preparar el camino, dice Juan, porque así se me ordenó. Pero cuando ya oiga la voz del esposo, cuando el esposo inicia el ministerio, es necesario que él crezca. Es necesario, inevitable debe ser que él sea el importante. Y si a mí me conocieron, yo debo menguar, debo ser menos importante. Y por eso, amados hermanos, si tienes un ministerio de parte del Señor, recuerde que nosotros debemos ser menos importantes, y el Mesías es el que debe las almas conocerle. Ayúdeme a darle gloria al Señor en esta hora. ¿Estamos entendiendo? Por eso, ¿quiénes somos nosotros? Somos servidores y colaboradores. En una ocasión yo les decía lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo, cuando le escribía su segunda carta a los Corintios, precisamente, usted lo puede encontrar en el capítulo 5, el verso 20 específicamente, donde dice que nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿verdad? A los hombres decirles: reconciliaos con Dios. Entonces, hermanos, hermanas, es importante que entendamos, iglesia, que usted y yo hemos sido rescatados del pecado, y que si Dios te permite trabajar en alguna área, que si la gente al rato te dice: hermano, oiga bien,
Hermano, qué bien cantas. Que no se te olvide darle la gloria a Dios. Hermano, qué lindo mensaje. Toda la gloria sea para Dios. Que si la gente al rato se olvida de tu nombre, se olvidó de cómo te llamas, pero que no se les olvide a ellos quién les rescató, quién les perdonó, quién los sanó, quién los restauró, quién los levantó. Porque Jesús es el importante. Pero, amados hermanos, te he escuchado hermanos que de repente dicen: hermano, va a haber tal campaña y viene tal siervo de Dios, voy a ir para que ore por mí para ser sanado. ¿Que no has leído lo que dice la palabra del Señor? Que tú que eres nueva criatura, lo único que requieres es fe en el Señor. Aunque nadie te imponga manos, con que le creas al Señor, el Señor te puede sanar, el Señor te puede restaurar, el Señor te puede dirigir, el Señor te puede usar. Pero a veces nosotros, como miembros de la iglesia, le damos el primer lugar, amados hermanos, a aquellos que predican, a aquellos que cantan. Usted se ha dado cuenta que hay tremendos siervos de Dios que por X causa, que no entro en detalle, algunos le han dado la espalda al Señor. Y cuando falla el pastor, ha sucedido que muchas almas dejan los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque ellos habían crecido en el pensamiento de los feligreses. O los feligreses permitieron que crecieran más, tanto los cantantes, predicadores, y les afectó. Por eso, amados hermanos, está escrito en la palabra del Señor, Hebreos 12:2, Hebreos 12:2, donde dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y culminador de la fe. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús. Es importante, amados hermanos, que usted y yo menguemos, que la obra del Señor debe seguir adelante, sí. Debe haber los ministerios, debe haber hermanos, hermanas que trabajen en la obra del Señor, pero no perder la visión de quien debe ser conocido es el Señor. Es necesario que le conozcan a Él, a Jesús el Mesías. Ayúdeme a darle gloria al Señor. Por eso, amados hermanos, como dice el salmista, Salmo 115, verso 1, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Cristo vive, hermanos. Usted, hermano, a ver, yo le pregunto, ¿usted se recuerda, digo, aquellos que haya sucedido de esta manera, usted se recuerda el nombre del hermano o la hermana que le compartió la palabra a usted? ¿Sí? Sí. A ver, levanten su mano los que no se recuerden del nombre de la persona que le compartió la palabra. La hermana, ¿ya? Pero usted se ha olvidado del nombre de aquel que le perdonó, que le libertó, que le hizo parte de la familia del reino de Dios. No. ¿Cómo se llama? Jesús. Entonces, de repente, amados hermanos, hay quienes se quieren posesionar de las almas diciendo: yo te gané para el Señor. Usted pudiera decirle con todo respeto: veo que estás creciendo o te quieres crecer más que el Señor. Toma la postura de Juan, es necesario que tú mengues y que el Señor crezca. Las almas en el mundo entero deben conocer a Jesús el Mesías, aunque no se acuerden ni se memoricen tu nombre. ¿Sí me entiende, hermano? Hubo un hombre en la palabra del Señor, algunos se han de acordar,
que no le dio la gloria a Dios. Y pasó algo terrible. Vaya conmigo a Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12, verso 21 al 24. Hechos capítulo 12, verso 21 al 24. Sí le invito, hermanas, que tomen el control de la niña. Si no, alguien que la tenga allá abajo, por favor. No quiero que interrumpan, por favor. Disculpe, no quiero hacer esto. Lo tenemos. Dice así, amados hermanos, nuevamente, Hechos capítulo 12, verso 21 al 24. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando a voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Oiga, pastor, pero no era un miembro de la iglesia, pero no le dio la gloria a Dios. Dice aquí la palabra que les arengó. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Les arengó. Recuerden que era el rey Herodes. Normalmente en aquel entonces los reyes, antes de ser reyes, eran hombres que conocían de aspectos militares. Y arengar es una oratoria o un discurso militar. ¿Qué quiere decir? Que sabía hablar este hombre, que los dejó perplejos. Y que por eso la gente dijo, voz de Dios y no de hombre. Y como este hombre no le dio la gloria a Dios, dice que expiró comido por gusanos. Por eso, hermanos, en todo y por todo debemos darle la gloria a Dios. Pero no perder de visión que es Jesús a quien debemos dar a conocer. Recordemos que nuestro trabajo, lo que se nos envió a hacer, está escrito en Marcos 16:15, que dice la palabra: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Y recordemos que hablar de evangelio es todo lo que tiene que ver con el Mesías. Profecías, su nacimiento del Mesías, el inicio y todo lo que desarrolla el ministerio del Mesías, el sufrimiento del Mesías, que fue castigado por nuestros pecados, su muerte, sepultura y resurrección de entre los muertos. Vayan y compártanle a la gente, no de ustedes, dice, sino compartan el evangelio, todo lo que tiene que ver con el Mesías. Es necesario, nadie debe evitar que el Mesías sea conocido. Por eso no nos equivoquemos, no nos presentemos nosotros, no les hablemos de nosotros. Una cosa es darle testimonio a las almas, que de repente pregunten, no, pero para que un borracho cambie. Usted puede decir al que está viendo, era un tremendo borracho, y el Cristo del que yo le hablo, este Jesús, me transformó. Pero Él debe crecer, deben conocerle a Él. Nadie debe evitar eso, ni usted ni yo. Por eso cuando vayamos por delante, pidámosle perdón al Señor. De repente dijeran por ahí, la regamos. Si nos queremos presentar, queremos presumir,
y nos damos cuenta, digamos, Señor, perdóname, yo sé que yo debo menguar, yo no debo ser el importante, sino ustedes. Por eso, amados hermanos, ayúdenme a darle gloria a Dios en esta hora. Es necesario que le conozcan a Él. Nosotros debemos menguar, y Jesús, el Mesías, debe ser conocido. Es necesario que lo conozcan a Él. Yo le invito, se ponga sobre sus pies. Que sea tan dulce, no hay otro nombre como Jesús, no hay otro nombre que sea tan dulce, no hay otro nombre que sea tan dulce, no hay otro nombre como Jesús, no hay otro nombre que sea tan dulce. Hemos llegado al final de esta programación. Esperamos que el consejo de las Sagradas Escrituras hayan sido de gran bendición para su vida. Para nosotros ha sido un gran privilegio haber compartido con ustedes. No deje de escucharnos
Y si el eterno Dios nos permite la vida, será hasta la próxima. Que el Señor Jesús les continúe bendiciendo. Muchas gracias.